Y el Ministerio de Salud reportó esta jornada 108 personas fallecidas por COVID-19 y 28.076 contagios en las últimas 24 horas, casi 3.000 menos que el lunes pasado. ¿Será que acaso ya sufrimos el pic por la variante Omicron? Para profundizar en el tema nos acompaña el doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico. Doctor, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos a esta jornada, ¿no es cierto?, para analizar lo que está sucediendo con esta pandemia. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Doctor, hoy día el ministro de Salud, Enrique París, señalaba que claramente la pandemia no ha terminado. Aún así, los números que hemos visto hoy día bajan de los 30.000. ¿Cómo se analiza esta cifra, no es cierto? Hay muchos que dicen, bueno, ya estamos descendiendo la curva. ¿Se puede tomar de esa forma o todavía el pic no llega? Nosotros creemos que, bueno, más allá de los pronósticos y las proyecciones que hay con respecto al comportamiento de la pandemia en las próximas semanas, nosotros sabemos que en nuestro país estamos viviendo una realidad que es muy dura. Hay una gran cantidad que era inimaginable a comienzo de año, cuando nosotros escuchábamos los reportes diarios de 1.058 personas infectadas, después 15.000, después se proyectaron 3.000, después 10.000, y hoy estamos llegando casi a las 40.000. Por lo tanto, es una realidad absolutamente distinta. Nuevamente tenemos un aumento importante en la cantidad de personas fallecidas como consecuencia de la infección, y además de eso, tenemos un porcentaje sostenido de aumento de ocupación de camas para pacientes que tienen COVID. Por lo tanto, creemos que estamos en una situación muy compleja, creemos que el sistema sanitario hoy está muy estresado, está saturado desde la atención primaria hasta la atención de los servicios de urgencia, incluso hay servicios de urgencia privados en regiones que han debido cerrar por la alta presión asistencial y solamente han atendido urgencias de carácter vital. Por lo tanto, el sistema se está saturando. Paralelamente, las camas UCI van aumentando en su porcentaje de ocupación. Y una de las cosas que nos preocupa en relación a esto es que hoy no tenemos la capacidad, especialmente desde el punto de vista del recurso humano, de expandir el número de camas como lo hicimos en los primeros brotes, lo que es algo digno de destacar, puesto que el personal de salud está extenuado, ha tenido el impacto en su salud tanto física como mental, están haciendo uso de licencias médicas, se han infectado, están con licencias por salud mental. Por lo tanto, este es un escenario muy preocupante y nosotros, más que estar haciendo cálculo de cuándo esto podría mejorar, porque creemos lamentablemente que en la comunicación de riesgo que le hemos entregado a la comunidad, siempre estamos buscando elementos que nos orienten a que ya vamos de retorno en el tema de la pandemia. Pero hoy, como les digo, si pensamos hace un mes y medio atrás, estamos en una situación absolutamente, totalmente distinta a lo que se pensaba en ese momento y por lo tanto, nosotros como Colegio Médico creemos que se deben tomar medidas pensando en evitar los peores escenarios y no pensando en que se vienen tiempos mejores a corto plazo. ¿Qué medidas, doctor, aparte de las que ya ha tomado el gobierno, se pueden realizar, poner en marcha, ¿no es cierto?, frente a este escenario que usted muy bien nos detallaba? Por ejemplo, ustedes mismos nos pueden contestar cuánta fiscalización del cumplimiento de las medidas que hoy existen en la estrategia paso a paso existe. ¿Quién está midiendo los aforos? ¿Quién está viendo que en un determinado lugar la gente mantenga el distanciamiento social? Que esté haciendo uso de la mascarilla. ¿Quién está midiendo en los centros de gastronomía, en espectáculos, etcétera, en los malls, el cumplimiento del aforo, el cumplimiento del pase de movilidad? Eso no lo vemos. Y por lo tanto, esas medidas de control creemos que hay que ser muy estrictos en su cumplimiento. Insisto, porque estamos en un momento que es complejo y por lo tanto la fiscalización, por un lado, debe ser categórica. Y lo otro, tenemos que seguir mejorando la comunicación de riesgo. Estamos en plena pandemia y por lo tanto tenemos que actuar en consecuencia a estar en plena pandemia. Doctor, ¿cuál es la probabilidad de poder realizar esa fiscalización cuando en algún momento se habla de una variante que es altamente contagiosa, como la actual, que muchas veces es bastante sintomática, que quizás gracias a la vacuna, ¿no es cierto?, quienes tienen su esquema de vacunación completo, a veces los síntomas son muy leves, que hay muchas personas que no se dan cuenta? ¿Cuál es la capacidad de fiscalización que puede haber para la gran cantidad en este momento de personas y casos activos que hay por COVID-19 y por esta variante? Bueno, pero por lo menos que usemos realmente la capacidad de fiscalización que existe, que hoy fiscalicemos que en los lugares donde la ley así lo estipula se haga el control del pase de movilidad, se mantenga el distanciamiento social, porque de alguna forma
al usar esta fiscalización, también le transmite o le da una comunicación o una sensación de comunicación de riesgo a la comunidad. Si ellos van a un espectáculo y ven que le están midiendo, están tomando temperatura, que le están pidiendo el pase de movilidad y que están preocupados por el cumplimiento de la distancia física, yo creo que son elementos que nos hacen pensar, ojo, estamos aún en pandemia, y a su vez también la fiscalización del uso de las mascarillas en lugares especialmente cerrados que no tienen la ventilación adecuada. Son mensajes que indirectamente le estamos transmitiendo a la comunidad y le estamos diciendo, ojo, que hoy están muriendo 100 personas al día como consecuencia de la enfermedad. Si bien es cierto, los síntomas tienden a ser mucho más leves que los brotes anteriores, aún así es tal la magnitud de personas que se han infectado que porcentualmente el número que ella está falleciendo se traduce en las cifras que hoy entregaron, más de 100 personas que están falleciendo como consecuencia del coronavirus. Y lo otro que desconocemos aún es cuáles son los efectos a nivel crónico que las personas que han tenido el COVID van a presentar en un mes más, en 2 meses más, en 3, 6 meses más. Eso lo desconocemos. Por lo tanto, con mayor razón, ya olvidémonos de que esto es una enfermedad que solo puede producir un resfrío común, sino que también puede producir hospitalizaciones, requerir ventilación mecánica y producir fallecimientos. Doctor, este es un momento especialmente complejo, no solamente por lo que usted nos detallaba recién, sino también por esta sensación de fatiga pandémica, ¿no es cierto?, que hemos visto a muchas personas que ya después de bastante tiempo no están siguiendo las normas sanitarias, las medidas de autocuidado, como lo hacían quizás hace algunos meses. Es probable que esto se agudice o este momento sea aún más grave debido a que varias personas ya entre comillas, ¿no es cierto?, están volviendo a esa normalidad, están descuidando de alguna u otra forma las medidas sanitarias. Sin duda, eso es una realidad. Por ejemplo, yo vengo retornando de vacaciones y ahí uno ve que la comunidad está cansada y lo único que quiere es escuchar que la pandemia pasó y que podemos reiniciar, darnos un buen abrazo, estar en lugares con la familia, familiares, amistades, en lugares cercanos, sin tener la preocupación. Pero eso aún no ha llegado, lamentablemente, y por lo tanto, en la medida que a través de una buena comunicación de riesgo nosotros le digamos a la comunidad que gracias a su esfuerzo muchas personas han evitado morir o han evitado ser hospitalizadas o han evitado tener que estar aislados, manteniendo esas medidas, ojalá por el menor tiempo posible, vamos a lograr efectivamente que la comunidad entienda esto y siga haciendo ese esfuerzo al margen de tener esta fatiga pandémica para que su familia, sus seres queridos, las personas sobre todo que tienen factores de riesgo de enfermar gravemente, no se enfermen y no corran el riesgo de fallecer. Doctor, y en ese mismo sentido, ¿cómo evalúa usted la comunicación de riesgo que ha habido? Porque recordemos que, por ejemplo, en el verano del año pasado fue el propio ministro de Salud, Enrique París, quien hizo una autocrítica en que la comunicación de riesgo con este pase de verano, ¿no es cierto?, no había sido lo suficientemente buena como para advertirle a la gente que efectivamente el salir de vacaciones no significaba descuidar las medidas sanitarias. En este caso, ¿cómo usted evalúa que ha sido la comunicación de riesgo ya con todo el precedente que teníamos durante este verano, durante la variante Omicron? ¿Cree que ha sido suficiente esa comunicación a la población de que aún estamos en una pandemia, que aún la contagiosidad de los casos es alta? Nosotros creemos como colegio médico que justamente la comunicación de riesgo que se le está entregando a la comunidad, no solamente de parte de la autoridad, sino que también de muchos actores que tenemos que ver con el tema de la pandemia, es insuficiente y creemos que ahí podemos mejorar algo. Eso es fundamental. Y yo creo que ahí todos en conjunto podemos buscar muchas estrategias. Estrategias también que esa comunicación de riesgo invite, por ejemplo, al millón de personas que aún no se han vacunado, pudiendo haberlo hecho, también concurran a vacunarse por la importancia que tiene para su salud individual, pero también para la salud colectiva. Y en este caso, porque claramente mes tras mes van saliendo nuevas variantes, tenemos que enfrentarnos a nuevos casos, en algún momento la variante Delta, Omicron, eventualmente en el futuro, ¿no es cierto?, puedan haber nuevas. En este sentido, las autoridades deben prepararse para escenarios aún más complejos, deben adelantarse a que esto claramente, como usted lo dice, no se sabe, ¿no es cierto?, es algo muy nuevo, nadie sabe lo que va a suceder después. ¿Debería haber un plan organizado para el futuro, previniendo situaciones incluso peores? Así es, deberíamos estar totalmente preparados para eso, no solo tener la esperanza de que ojalá pronto tengamos una mejoría en la situación pandémica que hay en nuestro país, pero también estar preparados
con toda la infraestructura, todos los recursos y ver las distintas estrategias destinadas a que pueda aparecer una cepa o una variante aún más agresiva que las que ya hemos tenido. Y en eso hago un llamado a la comunicación de riesgo, a la comunidad que no se ha vacunado porque no quiere hacerlo, que la posibilidad de una nueva variante depende de la circulación comunitaria que exista del virus. Y esa circulación comunitaria va a disminuir en la medida que el mayor porcentaje de población esté vacunada. Por lo tanto, ahí radica la importancia de que todos nos vacunemos lo antes posible y tenemos que ir con la comunicación de riesgo buscando estrategias para llegar a vacunar a esas personas que hasta el momento no lo han hecho. Y el otro elemento que nosotros podemos considerar es que desde el punto de vista sanitario es muy importante controlar lo antes posible el coronavirus para evitar muertes y contagios por esta enfermedad, pero por otro lado también para que en la medida que lo antes posible tengamos controlada la pandemia, el personal de salud, el personal sanitario pueda seguir continuando haciendo sus importantes labores asistenciales en la atención de pacientes con enfermedades crónicas, para evitar, por ejemplo, que este año nuevamente el cáncer sea la principal causa de muerte en nuestro país. Por lo tanto, necesitamos controlar la pandemia para disminuir sus efectos negativos directos en la salud de las personas, pero también para que nos podamos preocupar con mucho énfasis en las patologías crónicas que estos últimos 2 años hemos tenido que lamentablemente postergar. Doctor, en lo concreto, ¿cuál es el llamado o la sugerencia que se puede hacer a la población? Porque efectivamente hemos tenido muchos cambios, muchas variantes, pasamos de contactos estrechos, alerta COVID, no se sabe si hay licencia, hay algunas personas que tienen dudas, a eso voy, que si hay licencia, no hay licencia, cuánto es el periodo de cuarentena, por ejemplo, si es que contraigo el coronavirus. Si hay que dar recomendaciones básicas a las personas que nos están viendo, si es que sienten algún síntoma, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer en este momento cuando hay una circulación tan alta, ¿no es cierto?, de esta variante que es tan contagiosa? ¿Cuáles son quizás las recomendaciones más claves para la gente que nos está viendo hoy día y que tiene muchas dudas respecto de cómo proceder en un caso de Omicron, por ejemplo? Bueno, primero teniendo muy claro que estamos en plena pandemia y que la situación puede que mejore en las próximas semanas, pero por lo menos tener la certeza que en 2 semanas más vamos a tener un número altísimo de personas contagiadas. Eso no hay duda y por lo tanto eso nos obliga a que como comunidad evitemos cualquier actividad en la cual exista aglomeración, especialmente en lugares cerrados, sin ventilación. Si yo tengo que comprar algo que no es urgente, no lo haga hasta que las condiciones sanitarias lo permitan. Si tengo que viajar, no lo hago a menos que sea algo de urgencia para mantener justamente, disminuir los riesgos de contagio durante el trayecto, el camino a esos lugares. Todo lo que sea postergable, posterguémoslo para 2, 3, 4 semanas más, el tiempo que sea necesario para que estemos en mejores condiciones sanitarias. Y lo otro, insistir en el uso permanente y el uso adecuado de las mascarillas para prevenir la enfermedad. Recordar que esta es una enfermedad que se transmite a través del aire, a través de aerosoles, que si una persona que está contagiando está en una habitación sin mascarilla, el virus que puede quedar circulando en estos aerosoles en el aire durante 1 o 2 horas, de tal modo que si yo entro a esa habitación sin protección también, tengo el riesgo clarísimo de infectarme. Por lo tanto, evitar todo ese tipo de, mantener ese tipo de precauciones, distancia social, uso de mascarilla, evitar cualquier tipo de aglomeración, consultar precozmente en caso de síntomas y aislarse, sobre todo aislarse. Y en eso el llamado que estamos haciendo con urgencia a nuestros colegas que trabajan en los servicios de urgencia, que consulten a estos servicios, no para hacerse los test de PCR ni de antígenos, sino que solamente si tienen sintomatología importante. Si tienen síntomas que son más leves, por favor solucionar el problema en otras instancias, de tal modo que el personal de urgencia esté con la mayor disponibilidad de tiempo posible para atender a los pacientes más delicados. Sí, doctor, y el llamado que nosotros también hacemos es que vayan a vacunarse y que también sigan las medidas de autocuidado, el lavado constante de manos, uso de mascarillas y la distancia física. Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un saludo a toda la comunidad y en particular al personal de salud y ánimo porque todavía nos queda mucho y estamos todos cansados, el personal de salud está muy cansado, que la comunidad lo entienda, porque lamentablemente los servicios de urgencia, y con esto termino, se han visto tan atochados de consulta que los tiempos de espera son altos y eso se traduce en una agresividad de parte de algunas personas de la comunidad que es totalmente injusta en contra del personal de salud. Así es, por lo tanto, ánimo a todo el personal y muchas gracias por la invitación a conversar. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.